Ok, entonces vamos a comenzar con la discusión después de haber tenido la actividad. Vamos a tener en cuenta estas consideraciones culturales y contextuales. Hay que tener siempre en cuenta que tenemos que ver cómo es que el espacio, el tiempo en el que es producida la obra, ¿no?, puede afectar o no a la producción del texto y también nuestra perspectiva desde otra época, ¿sí? Entonces, la primera pregunta dice, ¿en qué aspectos son importantes el tiempo y el lugar para esta obra? Yo creo que son menos importantes el tiempo y el lugar y más importantes de que el autor fuera misógino. Porque de verdad alguien en esta época que fuera misógino me parece que se pudiera haber inventado un cuento igual o muy parecido a este. Porque obviamente lo de las clases es muy fuerte, pero fundamentalmente se trata de que teóricamente los hombres son mejores que las mujeres. Entonces, eso no tiene nada. Yo, sin embargo, sí pienso que el tiempo y el lugar es importante. Tal vez no tanto el lugar, bueno, sí, porque en esa época la Europa, bueno, el tiempo y el lugar, ambas sí, porque estaba pasando por el movimiento naturalista y creo que eso es lo que más ha influenciado a que la obra se base más en la lucha de cerebros más que en los sentimientos y en lo que sirve el corazón, porque siempre hemos visto, bueno, yo al menos siempre he leído obras sobre como Romeo y Julieta, así que es todo de amor, pasión, pero aquí se puede ver un cambio y sinceramente sí creo que sea por el tiempo y el lugar, así que creo que sí, eso influencia bastante y es importante para esta obra, sobre todo. Y yo, o sea, yendo con lo que dice María, creo que también es importante ver los hechos de esos tiempos, ¿no?, y cómo influenciaba de repente la mentalidad de los autores, la mentalidad de las personas, o por qué en principio se volvió una corriente naturalista en ese tiempo. Y volviendo a lo que era, por ejemplo, la revolución industrial, lo que eran los avances científicos, la mayoría de esas invenciones obviamente estaban lideradas o inventadas por hombres, ya que las mujeres tenían muy poco acceso a lo que era la educación, lo que era el poder ser activistas y ser participantes activas en la sociedad. Entonces, dado de que todo el mundo veía noticias sobre, por ejemplo, el último invento, la última innovación, sobre gente que era de sexo masculino, entonces influenció también un montón para darte esta idea de que solo eran ellos los que podían inventar, solo eran ellos los que podían gobernar y las mujeres se quedaban en un lugar, en un rol secundario, ¿no? Y creo Pero acuérdate de que ya en esa época había movimientos feministas y que la obra de Soderbergh fue como un escándalo, decir que tan fuertemente de que los hombres eran tanto mejor que las mujeres eran medio como estúpidas, era un escándalo y fue censurado. Bueno, el escándalo criado era no solo por las mujeres, yo creo, o sea, sí habían revoluciones, yo sé que había movimientos chiquitos, pero no creo que ese era el momento donde todo pasó, creo que era más entre la idea de que un criado se podía meter con alguien de la clase, porque estábamos saliendo de esas clases ya, te puedo decir que sí, pero todavía eran muy prominentes, por decir, yo creo que en el norte, sí, como nos explicaron, ¿se ajá, acuerdan? En el norte no, en el norte todavía había una sociedad mucho más conservadora. No es la Francia de la Revolución Francesa donde las mujeres comienzan a tener más acción en la vida pública, ¿no? Claro. Acá todavía se respeta que es el hombre el que se mueve en la esfera pública, mientras que la mujer lo hace en la esfera privada, claro, ¿no? Y creo que al gobierno o a las personas que querían censurar el libro les pareció algo peligroso que una ideología como la de todo el mundo se puede rebelar, todo puede pasar y todo va a salir del lado del criado, era una idea bien peligrosa, porque lo último que la gente quería era que el criado se comience a meter con la gente de clase alta y que tengan esa idea que les iba a resultar, ¿no? O que comiencen a pensar, porque si un criado comienza a analizar su posición, Y dice, sí, ¿no?, sí puedo, sí, no sé, es un abuso, ¿no?, que se está cometiendo contra esta clase social, ¿no? Entonces, todavía ahí no están luchando por sus derechos, ¿no?, que sí lo van a hacer posteriormente, ¿no? Está bien, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué les resultó fácil y qué les resultó difícil de entender con respecto a los contextos y a las cuestiones sociales culturales? Bueno, o sea, supongo que
resultó fácil entender la lógica entre lo de la separación de clases, Ajá. ¿no? Eso sí. Sí, y creo que como que la idea de que en principio era una corriente naturalista es más fácil de nosotros relacionar y entender el porqué de los sentimientos en comparación a Antígona, que estábamos tratando de lidiar con cosas que teníamos que interpretar y asumir. Acá como todo es casi realista, pero un poquito más ya científico y dramático, pero la esencia de la lógica, de la forma que pasaban las cosas está bien clara para nuestra cultura, por así decirlo. Entonces, sí, la mayoría es entendible, aunque nos cuesta a todos un poquito entender lo de, bueno, no es tan malo que gente de clase se mezcle, ¿no? Porque hoy en día vemos que eso pasa más frecuente. Igual creo que en general me pareció bien lógico, era lógico de las cosas que pasaban. De los acontecimientos de la obra, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que tuvimos que discutir o pensar más para poder sacar la idea de repente una situación o un personaje que haya sido difícil? Bueno, definitivamente la madre, la señorita Julia, Ajá. que como estaba medio loca y quería como que casi fue forzada a casarse con el conde y que después le quiso hacer un sabotaje tan tremendo de quemarle la casa y quitarle todo y hacerle sentir como que no tenía poder, haciendo que le prestara plata su amante, pero que la plata era de ahí. Es un poco loco, es un poco como que muy elaborado para que el pobre, sacarle venganza a este pobre hombre, que solo que... Sí, es raro que ella, si no se quería casar con él de verdad, no le pudiera decir que no. Es un poco contradictorio con el mensaje que quiere transmitir Strindberg, ¿no? Porque vemos que la madre es sumamente calculadora, tiene una mente que va, pero que le gana al Pero conde. también se vuelve loca, ¿no? Y como También. tiene como ataques de pánico. Claro, algo así. también ese es el recurso que utiliza Strindberg para poner el parche, un poco, ¿no? A ver. Yo también, a mí me resultó difícil entender un poco la actitud de Juan, porque si tan separadas, o sea, tan cerradas estaban cada clase social y se veía que aún como que no sabían qué era luchar por los derechos en esa época y todo, como él, a pesar de supuestamente ser educado así, por qué él, de dónde saca esta forma de comportarse, como de querer ser de otra clase social, porque supuestamente no era, dentro de la obra no era tampoco común, así que cómo aprende o no sé, cómo empieza a pensar que sí puede... Claro, no es el ser típico, antes, no es el típico servicial, digamos, ¿no? No es el típico criado. Yo lo que creo es que es lo que Strindberg quiere remarcar, o sea, de todos los criados, este es el macho alfa, ¿no es cierto? Este es el que sobresale sobre todos los criados, el que no se quedó ahí, sino que tiene esta ambición. Cristina no la tiene, Juan sí. Y también, aparte de eso, fue difícil entender, analizar a Julia en temas psicológicos, tratar de descifrar por qué actúa de cierta manera, porque sus reacciones eran tan espontáneas y repentinas. Un momento quería seducir a Juan, otro momento ella estaba seducida por él, otro momento lo odiaba, otro momento lo amaba. No podíamos leer muy bien qué estaba sintiendo y por qué, y creo que es algo interesante porque tenía tanto historia y tenías que asumir tantas cosas sobre lo que ella nos contaba sobre su pasado para poder entender, ok, su mamá era medio loca, entonces ella también, y fue difícil Bueno, entender. también el personaje de Juan, ¿no? Sí, Porque Juan es como- Julián, muy... algunas pensamos que él como que no lo había planeado nada, Sí. y yo pienso que todo lo tenía planeado, que era horrible, pero... Y también, a pesar de que a mí también se me hizo difícil entender un poco a Juan, de dónde sacaba esos comportamientos, como si lo hubiesen criado distinto o algo, también, por una parte, también entiendo que él quiera como ascender socialmente, porque todo el mundo quiere ser rico y quiere ser corto, así que esa parte de Juan sí que la entendía, porque quiere, no sé, se quiere ser rico y vivir una mejor vida, así que eso sí, esa parte sí se me hizo fácil de entender. Sí, ¿no? Porque lo conectamos un poquito con nuestra propia experiencia, que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué conexiones? Sí. Perdón, algo que sí me resultó difícil entender fue el plan de Juan. ¿Ya? ¿No? ¿Cómo se lo inventó? O bueno, no sabemos si se lo inventó o no, pero cómo
de la nada estuve en acción, ¿no? Y supongo que no me resultó difícil de entender, pero sí de creer. Ya. Algo surrealista. Sí, es la vía que él encuentra para tener una libertad, porque mientras él sigue trabajando en el Castillo del Conde, todavía él está dependiendo directamente del conde, ¿no? Es como que es toda esta idea paternalista del conde hacia sus criados. En cambio, si él pone su hotel, él se estaría independizando, ya no tendría que depender de nadie superior, ¿no? Él sería su propio jefe, ¿no? Entonces, eso es totalmente impensable casi en esa época, ¿no? O sea, dentro del marco social en el que nos encontramos, ¿no? En el marco cultural, es casi improbable que un criado pueda llegar a ser dueño de algo o pueda tener algo, ¿no? Entonces pasamos a la tercera. ¿Qué conexiones se encontraron entre las cuestiones planteadas en la obra y la cultura de cada uno, la experiencia de cada uno? Bueno, yo creo que ahora, en el tema de Juan, no en el de Cristina ni de los demás criados, ahora como que los criados, o no los criados, pero sino las empleadas que trabajan en nuestras casas y todo, como que sí, en el momento que ven ya que la están manipulando mucho o está pasando algún tipo de problema, ellas hoy en día sí luchan o pueden decir me voy, o pueden encontrar otro trabajo fácilmente, pueden luchar por sus derechos, aún así como persona, que no por tal vez tener ese trabajo son consideradas como en esa época, que era una clase social más baja. Eso es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el tema del derecho de las personas, el derecho de la mujer, es mucho más fuerte, no hay el fenómeno que hay en nuestros países latinoamericanos de tener empleada doméstica, por ejemplo. No hay en Estados Unidos. Cada uno se hace sus cosas. En cambio, países como los nuestros, como Perú, como Ecuador, como Colombia, ¿no? Que hemos sido países coloniales, ¿no? Que hemos sido colonizados por españoles, por ejemplo, que hemos vivido una situación de ser colonizados, ¿no? Que hemos vivido el abuso un poco de poder, ¿no? Entonces todavía seguimos manteniendo estos sistemas. Antes eran las haciendas, por ejemplo, ¿no? Donde el hacendado, una persona que tenía mucho dinero, era dueño no solamente de la tierra, sino de las personas que trabajaban en esa tierra. Entonces, esas personas tenían la misma relación de servidumbre que las que tienen, por ejemplo, Juan y Cristina con el conde, ¿no? Para traerlo a nuestras casas, ¿no? Un poco lo que tú estabas diciendo, las empleadas domésticas hoy en día no es igual que cuando yo era niña, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que habían 2 empleadas en mi casa, ¿no? y que una se dedicaba a cocinar, la otra se dedicaba a la limpieza, y ni mis hermanos ni yo hacíamos absolutamente nada en la casa, ¿no? Ahora eso va cambiando. Ahora las personas que trabajan en nuestras casas a veces son casi como, no hay una distancia tan grande, ¿no? Sino que son más como un apoyo, como una ayuda, más que yo soy el jefe, tú eres la sirvienta, haz todo lo que te ordeno. Claro. ¿No es cierto? Y también creo que eso viene a que ya no hay esa vinculación personal o sea, pueden haber empleadas que, por ejemplo, trabajaron con tu mamá y después ahora son tus empleadas, hay un vínculo como familiar, pero la mayoría, como hay una rotación, por decir, ¿no? O sea, puedes cambiar de trabajo tan fácil, puedes conseguir otro trabajo, ya no hay esa vinculación de lealtad o algo así hacia la persona que tú trabajas, porque ya están más o menos al mismo nivel. Entonces, que no haya esa lealtad, quita esa presión que está como indirectamente vinculada al querer quedarte, al no poder decir lo que de verdad piensas, porque no le quieres faltar la lealtad a tu amo o a la persona que es tu jefe, por decirlo, ¿entiendes? Y como ahora todos los trabajos se han vuelto de menos de lealtad y más es algo comercial, es un negocio, ¿me entiendes? Entonces los negocios también más o menos que dirigen las formas que pensamos, porque al final todo el mundo quiere ser respetado y ganar la plata para poder sustentar a sus familias. Entonces, claro, para que eso se cumpla,
ahí quedó la, ¿no? Ahí Sí, quedó y por eso es que cada vez hay menos personas que quieren entrar a trabajar en casas como sirvientas, ¿no? como servicio doméstico, porque sienten que tienen las herramientas suficientes para poder ser algo más, una secretaria, por ejemplo, o trabajar en alguna empresa, ¿no? Entonces ya no hay tanto esa visión de facilista un poco de, bueno, voy a vivir a esta casa, recibo un sueldo y sirvo trabajo para Y ellos. sobre todo para las mujeres, que si en esa época creo que si no eras aristócrata, si eras de otra clase social, lo único que podías aspirar a ser era una sirvienta. Y eso eran los que tenían la mejor vida, ¿no? Claro. Ahí tenían su casa. Que algunas no trabajan, algunas no podían trabajar. Y hoy en día sí que pueden aspirar, aunque tal vez nazcan en unas familias más pobres, siempre pueden, con la educación pública y todos estos servicios que hay hoy en día, se pueden aspirar a ser algo más, que eso también es como una diferencia. Hace una diferencia, totalmente. ¿Qué otra conexión, además del sistema este de servidumbre, alguna otra conexión, por ejemplo, en el plano? Yo creo que en el plano de ambición sí hay un montón de conexión, porque veo a Juan como un hombre y de pensamiento súper moderno para, no solo esa época, pero de la forma que me puedo relacionar, que ahí conozco, o sea, se puede ver esa misma ambición en las personas de la clase baja, tratando o también de todas las clases, pero específicamente relacionándolo a Juan, porque ahora lo llamamos como el término la persona que es súper mosca, ¿me entiendes? Entonces las personas que saben dónde ir para conseguir las cosas de su mejor manera. Luego vemos con los trabajos informales, por ejemplo el transporte público informal, donde no hay licitación para operar, pero la necesidad de querer más y poder generar más dinero prima sobre cualquier moralidad que exista, y veo que Juan, en su deseo por tratar de ser el más ambicioso, todas las barreras, todos los sentimientos morales, no fuera el deseo de querer ser alguien más, es nulo para él, no siente esa moralidad. Y creo que cuando podemos ver hoy en día que cuando sentimos ese deseo de querer más o la necesidad de obtener recursos, a veces acudimos a cosas que de repente no son, ¿no?, las cosas más legales o morales en status quo para poder, ¿no? Bueno, y también Juan podría, hoy en día podría ser llamado un gold digger. Ajá, sí. Sí, como que porque obviamente él no le importa nada a la señorita Julia, pero quiere su dinero, entonces. Un chulo. Sí, La gente es ¿no? interesada Solo por la plata. Un vividor de mujeres. Sí. Sí. ¿No? ¿O no? No, es si alguien que te hace, que te enamora, pero ellos no sienten nada y después Como estas te casan personas- contigo y te Como sacan toda la plata. yo creo que el caso más común son estas personas jóvenes que acaban con unas personas Sí, de sí, 70 años, sí, que son sí, las sí. Para que se mueran y se Sí, queden para Los gigolos. Claro, y que juegan con esos sentimientos de galán, ¿no? Cuando la persona está en un estado vulnerable, y dicen, ay, es buenísima gente, ¿no? Y, o sea, terminan estando, casando, pero todo el mundo como que de parte de la actitud de cómo él trata a sus inferiores, o ella a sus inferiores, te das cuenta de cómo de verdad es la persona y que de repente lo está diciendo algo por un interés que sea más allá del amor, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué aspectos de la obra son interesantes desde el punto de vista de la técnica de literaria, el análisis que hicimos de la forma, ¿no? Bueno, de forma teatral es muy interesante de que el autor mismo tenga tanto que decir sobre cómo quiere que sea puesta la obra. Como eso es un poco inusual, Sí. definitivamente más, como antes también era muy inusual, que él quiera tener tanto control sobre cómo es presentada su obra maestra. Es un poco egoístico. También, a mí lo que me resultó interesante fue la estructura, que todo pasa en una noche. Eso me pareció interesante porque no lo suelo ver, y además es como que intenta expresar que puede pasar tanto en una noche, o sea, no sé explicarlo, pero No, sí, porque es como la tradición antigua, la tradición clásica, que es todo un solo acto, ¿no es cierto? La introducción de estos elementos, el baile, ¿no? la mímica que hace Cristina al inicio, ¿no? Son recursos interesantes. Y creo que a lo largo de toda la obra me gusta que de un montón de autores se fijan como que
en este capítulo, en esta línea, yo creo que él hace un muy buen trabajo de hacer una metáfora media que extendía una comparación, extendía durante toda la obra, por ejemplo, la comparación entre la forma que ella hablaba, cuando al comienzo decía, ya ni tengo yo, por ejemplo, al final de la obra, comparado a la forma que ella hablaba al comienzo y la forma que hablaba al final, nos daba solo con el diálogo podíamos entender claramente que ella ya no se sentía tan poderosa como era antes y no lo tenía que decir, nunca dijo, ay, ya no me siento tan poderosa como antes, ya no soy la dominante, pero era tan claro de Con que la expresión, con el tono de Y voz. también era muy interesante que el personaje del conde nunca aparece, pero que sea tan fuerte como por el simbolismo de su Sí, hay imágenes visuales con las botas y hay imágenes auditivas cuando no escuchamos lo que dice el conde, pero sí como Juan le responde. Y sigue muy bien la corriente naturalista de como los humanos como estamos pensando y no sabemos qué decir y paramos, hace un montón de, como usa un montón de recursos estilísticos, por ejemplo los 3 puntos, los usa un montón durante toda la obra para modelar o a simbolizar cómo el humano está hablando solo por hablar y no piensas antes de hablar, entonces te quedas en medio de una oración, en medio de la nada. Y es bien informal. Y también es muy interesante que siempre nos deja con ese misterio de ¿será que lo hace por los sentimientos? Nunca deja nada claro. ¿Será que se ha inventado ese plan? ¿Será que es verdad la historia de que la veía en un lago, como en su jardín? ¿Será verdad su sueño de la rama? Nunca nos da como datos propios de si la señorita Julia siempre sintió algo o Juan en verdad la quería o era solo un plan. Siempre deja como ese misterio para que nosotros los lectores nos lo podamos imaginar. Era un poco como cuando mataban en la antigua, como que nunca se veía cómo habían matado a la persona, pero el mensajero lo transmitía y tú podías imaginarte lo que quisiese. Era algo así. Claro, es otro recurso, ¿no? Es el recurso porque es muy psicológica esta obra de teatro, ¿no? Muy bien, chicos, gracias.